noche. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta preciosa noche, porque no es casualidad que hayamos venido a adorar a un Dios vivo, porque mucha gente hoy vive, pero no le alaba, no le adora. Entonces, yo creo que nosotros estamos en buen lugar. Amén. Me da gusto, hermano, que esté aquí presente, que venga a la casa de Dios, a adorarle, glorificar su nombre. Porque, como dijo el patriarca David, ¿qué te puedo ofrecer si todo lo que tengo es tuyo? Amén. ¿Qué te puedo dar si lo que me has dado es tuyo? Lo que me has hecho vivir estos días, como dijo el profeta, hasta hoy, Él nos ha ayudado. Amén. Hermanos, doy gracias a Dios por este momento, porque aunque andamos un poco mal de la garganta, trataremos de dar lo mejor de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es para acusar a alguien, la palabra de Dios no es para golpear a alguien, no es para difamar a alguien. La palabra de Dios es para animar, levantar. Haga de cuenta que así como la doncella, la señorita se presenta ante el espejo y ve sus imperfecciones y dice: esto no me gusta, esto lo voy a borrar, a tapar, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que ver la palabra de Dios. Amén. Hermanos, tomen Sagradas Escrituras allá en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo en forma alternada. Uno leo yo y usted lee el 2. Capítulo 12, versículo 1 al 2. Aleluya. La palabra de Dios dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para que vemos nosotros cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, hoy estaremos hablando de la voluntad. Ese es el tema de hoy, la voluntad. Pero dentro de la voluntad encontramos algo que se llama mi voluntad, tu voluntad y la voluntad de los otros y la voluntad perfecta de Dios. Entonces, vamos a estar hablando de esos puntos importantes, a mi parecer. La voluntad, hermanos, lo sabemos que es la capacidad de cada persona de tomar una decisión. O sea, la voluntad conlleva una responsabilidad. La responsabilidad está ligada a la libertad. Entonces, la voluntad nuestra tiene mucho que ver en lo que partimos. Cuando la Escritura nos dice, cuando estamos jóvenes, y nos dice la Escritura: no te unáis en yugo desigual. O sea, Dios está hablando. La Escritura te está diciendo, haga de cuenta que es el espejo que estás viendo, y esto tienes que corregir, esto tienes que guiar. Cuando te dice eso, entonces tenemos que analizarnos como joven o como persona adulta, que el unirme en yugo desigual me va a acarrear un problema. Y a veces no lo vemos así. Lo vemos: madre, tú porque ya viviste. Entonces, empezamos como que si nosotros tenemos una razón más. Y cuando nos va mal en la vida, por esa razón, entendemos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque Dios nos quiere enseñar algo, pero no de esa manera. Entonces, la voluntad realmente
tiene que ver con nuestras decisiones, hermanos. Y esa es la decisión que nosotros hemos tomado para estar delante de la presencia de Dios. Durante este momento vamos a estar viendo nuestra voluntad. Cuando hablamos de nuestra voluntad, hablamos de mis propias decisiones. Jonás tomó su propia decisión cuando le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ir a Nínive. Él tomó su propia decisión. ¿Y qué pasa? Se fue hacia Tarsis. Porque él tomó una decisión. Su voluntad no era ir y predicar el evangelio. Su voluntad era irse a unas vacaciones. Como muchas veces nuestra voluntad, a veces nos renegamos para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mi voluntad. Cuando hacemos nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, nos va mal. Pero estamos hablando de mi voluntad. Cuando yo hago mi voluntad, cuando yo decido qué hacer en la vida. Y muchos toman el camino más corto para llegar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay una decisión en el ser humano. Y cuando nosotros hablamos de decisión, hablamos de un compromiso, una responsabilidad. Que cuando yo tomo una mala decisión, sé que al final del camino me va a ir mal. Cuando el borracho, hermanos, agarra su quincena, su semana y su propia voluntad dice, yo voy a embriagarme hoy. ¿Qué sucede al final? Anda pidiendo prestado, endeudándose más, o sea, que no le alcanzó. Cuando realmente tenemos que analizar nosotros mismos cuál es la voluntad que yo tengo que hacer. La escritura en Mateo 27:4 nos dice, Mateo 27:4, diciendo, vean bien aquí este hombre, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, arrojando las piezas de plata, fue, dice, y se ahorcó. Hermanos, muchas veces nuestras decisiones, nuestra voluntad, nos va a acarrear un problema que tenemos que ver hoy. Nosotros como hijos de Dios tenemos que analizarnos. ¿Cuándo estoy haciendo mi propia voluntad? ¿Cuándo estoy haciendo, vamos a hablar también de la voluntad de los otros, pero realmente Judas Iscariote tomó una decisión de entregar al maestro. Y vea lo que ocurre cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, y muchas veces son decisiones crueles. La gente toma decisiones crueles que los llevan a la perdición, a la muerte, y cuando están en ese momento se encuentran en una situación que se le llama opresión, o una situación que hoy en día está de moda, la depresión del ser humano lo lleva a cometer o a quitarse la vida, porque ya no tiene otra solución. Cuando dice, no, pues yo ya no tengo remedio. ¿Qué dice el drogadicto cuando anda en las calles? Yo ya no tengo remedio, ¿para qué voy a servir? Pero está en su decisión que está haciendo. Y por eso Judas fue y se ahorcó. Entonces nosotros debemos de tener cuidado en nuestras propias decisiones. Cuando nuestra voluntad, hermanos, rige, no le hacemos caso a nadie. Queremos hacer lo que bien nos parece. La Biblia es para esto, para que veamos las cosas que están escritas, para que nosotros podamos reaccionar y decir, esto no es el camino que Dios quiere para mí. Amén. Hermanos, en la vida encontramos innumerables ejemplos, y uno de ellos es Lucas 12:18 al 20, hablando del rico insensato. Vamos a leer este párrafo que dice, y dijo esto, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, da bien esto,
Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Lo típico del mundo, ¿no? Lo típico del hombre que no tiene a Dios. Lo típico de la persona que quiere hacer lo que él quiere, que quiere manejar su vida como él quiere. O sea, lo típico del ser humano que dice, yo mando en mi vida, no te metas en mi vida. ¿Sí me entiende? O sea, cuando el ser humano se pone en esa manera, y muchas veces, lamentablemente, hasta los que somos hijos de Dios, creemos que hacemos la voluntad de Dios. Y nos metemos en ese mundo donde mi voluntad es la que rige. Nos mandan a hacer algo y lo hacemos. Vea que sí lo hacemos a veces, pero a veces no lo hacemos con toda la voluntad que se merece. Lo hacemos, como dicen por ahí, a regañadiente, ¿no? Entonces, ese es el detalle que tenemos nosotros que entender. Y este rico dijo, pero Dios le dijo, necio. Mira qué sucede, hermanos. Esta noche se vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, si entendemos cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin contar la voluntad de Dios, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que comprender que ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Qué estoy haciendo en esta iglesia? ¿Estoy haciendo mi voluntad? ¿Llego a la hora que quiero? ¿Hago lo que yo quiero? ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos habla cuando nosotros nos equivocamos. Cuando Dios le dice necio, una palabra necia es una palabra ignorante que no conoce ni sabe lo que va a ocurrir mañana. Y aparentemente nosotros lo sabemos y hacemos nuestra voluntad. Y nosotros sabemos que el mañana trae su afán y ese mañana es la muerte. Y lo sabemos, pero muchas veces hacemos lo que bien nos parece. Amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Los veo así como muy pensativos, muy serios, como que le dije que la palabra de Dios es el espejo de Dios. Amén. Entonces tenemos que vernos ahí. Y si no nos queremos ver ahí, realmente nuestra hermosura no va a estar ahí. Hermanos, cuando el hombre toma sus propias decisiones, su voluntad, a veces los caminos del hombre creen que son rectos, pero dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué le sucede a Judas? Judas pudo ir y arrepentirse y decir, Señor, perdóname. Jesús estaba todavía ahí. Pero muchas veces nos alcanza un espíritu que pensamos que no hay solución en nosotros. Hay familias así. Personas, hermanos, que han conocido el evangelio se han suicidado porque piensan que lo han regado y no hay soluciones. Pero tenemos a Jesús que nos dijo, yo soy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, tenemos otro ejemplo, grande ejemplo. Cuando en el cielo se quiso hacer la voluntad de este ser, fue derribado. Imagínense. O sea, no podemos nosotros decir, lo sabemos, lo podemos hacer, yo puedo. Puedo prepararme, puedo tener una carrera, puedo ser un ingeniero, un licenciado, puedo tener maestría, pero si sigo siendo yo, no puedo llegar más allá de lo que alcanzan a ver mis ojos. Jesús le dijo, y viendo no verán, y oyendo, dice, no entenderán. Entonces, por eso es la palabra de Dios. Cuando en el cielo se quiso hacer la voluntad de este ser, dice la palabra de Dios en Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores
de los tamboriles y de las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ve, hermano, qué hermosura vemos ahí. Y Dios dice en su palabra que nos prefirió a nosotros antes que ese personaje, y nos prefirió a nosotros porque amamos su sacrificio, porque guardamos su ley, porque queremos ser salvos, porque buscamos su palabra, porque clamamos. Por eso prefirió a un pueblo que no era pueblo, pero que hoy tú y yo podemos alcanzar vida eterna. Amén. Los primores de tus tamboriles. Vean, y esto significa con habilidad, con esmero, con excelencia. O sea, lo que hicieron para ellos, hermano, es tan especial. Por eso se quiso hacer lo que él deseó. Entonces, dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Cuando el ser humano empieza a creer que lo puede todo, que él lo hace, que él lo crea, que él lo mueve, le sucede como le sucedió a Nabucodonosor, y lo humilló hasta tomar el polvo y comer monte, y ahí reconoció que no había otro Dios como el Dios de nosotros. ¡Aleluya! Ese Dios servimos, pero necesitamos creer que Él es nuestro Dios. Desde que se halló maldad en ti y fue derribado. Por eso dice el Proverbios, le dice al hijo, hijo, es mejor que te digan, ven, sube acá, y no que te digan, hey, ¿qué haces ahí? Bájate de ahí. Entonces, tenemos que entender que nuestra voluntad no puede proceder. Amén. Esa es la voluntad nuestra, hermanos. Pero fíjese que hay otra voluntad que a veces seguimos de los otros. Y lamentablemente sucede. La voluntad de los demás. ¿No ha visto usted que a veces hay una revuelta y cuando ve usted más gente ahí y no sabe ni por qué ni para qué y está ahí metido? Y muchas veces, a veces se meten en problemas y el que tiene el problema ya está ya contento platicando y ellos se quedaron con problemas. Por eso la Biblia nos enseña que seamos sabios y entendidos. O sea, cuando seguimos la voluntad de los otros, tenemos un problema sumamente serio. Una ocasión nosotros bueno, nos invitaron ahí porque había un partido, yo creo que cuando estaba Han Ron peleando, no sé. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, pues aquí vamos a ir aquí. Vamos. Y estábamos ahí, cuando veamos pues toda la mentira que dicen. Y le digo, ¿qué estamos haciendo aquí? No sé. Pues vámonos a la casa. Salimos de un taxi, vámonos a la casa. O sea, estando ahí, cuando realmente no entendemos qué estamos haciendo ahí, ¿por qué estamos ahí? Cuando seguimos la voluntad de otros, hermano, esto es bien crítico. Yo lo veo así, bien crítico. ¿Por qué? Porque muchas veces hombres, grupos, hacen la voluntad de otros que ni siquiera quieren hacer cuando ven que está ahí. Hay un testimonio que no es mío, mi esposa me lo contó y me dijo, una ocasión, dice, una muchacha tenía un novio y ese novio tenía un problema y otros cuantos ahí, pero ella inocentemente se fue con él y ella nunca supo que iban a ejecutar a una persona. Cuando eso sucede, hermanos, ella la vieron que andaba con ellos. La tomaron y la metieron presa tantos años. Sin saber, sin temer. Por eso les digo que realmente nosotros, cuando hacemos la voluntad de otros,
tenemos cuidado. ¿Sabe por qué se han dividido iglesias? Porque aquellos que no quieren hacen la voluntad de los otros, así como Satanás engañó a los ángeles para que ellos lo siguieran. Así se dividen las iglesias. ¿Por qué? Porque no es mi voluntad, estoy haciendo la voluntad de otros. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque vamos a ver en Números la rebelión de Coré, y dice, número 16, 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Elián, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gentes y se levantaron contra Moisés y 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Hermanos, no agarraron. Vea la capacidad del enemigo que hay cuando buscamos la voluntad de otros. Estos hombres no fueron a las oreadas de las tribus. Agarraron 250 de los príncipes. Dice hombres de renombre. ¿Qué quiere decir esto? Hombres que eran populares, reconocidos, que tenían fama, capaces, ¿me entienden? ¿Y cómo pudimos nosotros hacer la voluntad de otros si no lo entendíamos? Hombres preparados. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos da a entender, que nosotros debemos caminar rectamente. Como dice la palabra de Dios, ni a la izquierda ni a la derecha, recto, siguiendo el blanco que es Jesucristo. Entonces, cuando hacemos nuestra voluntad, hermano, vea la situación que acarrea cuando nosotros hacemos la voluntad de otro o de otros. Cuando el siervo de Dios termina de orar, esto es cruel, tremendo. A veces lo vemos como una fantasía, como que pasa, como en las películas, pero es real. Cuando lo entendemos en realidad y lo plasmamos en nosotros y decimos, ¿cómo es capaz que la tierra se abra y los trague y sufran vivos en el Seol? Y los 250 varones, descienda fuego de Jehová y los consuma. Esto es una crueldad que la congregación estaba viendo. Que la congregación estaba consciente de lo que estaba pasando. Mas sin embargo la congregación se levanta contra Moisés al otro día, hermanos. Han pasado 12 horas, 14 horas. Y la congregación le dice a Moisés y a Aarón, ustedes han matado a la congregación. Hermanos, la insensibilidad de la congregación. ¿Y qué sucede? Vea lo que pasa. La Biblia enseña que cuando vio Moisés que en el tabernáculo se puso la nube, le dijo a Aarón, ¿sabes que Aarón ha empezado la mortandad? Toma tu incensario y ve y expía a los hombres, a la congregación, porque esto va a ser destruida. Y fue Aarón corriendo, obedeció, hermanos, y empezó a decir que tuviese misericordia entre los vivos y los muertos, y la mortandad se detuvo, y fueron 14,000 hombres muertos en ese día, aparte de lo que en Coré sucedió. ¿Por qué, hermanos? Por hacer la voluntad de otros. Amén. Las cosas son difíciles, hermanos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de otros, tenemos que entender qué es lo que va a suceder. Cuando hombres se levantan en contra de Dios, tenemos que saber. Tenemos que saber porque es nuestra vida, es nuestra salvación, es nuestra oportunidad de ser felices. Vea que cada persona elige el ser feliz. Elige el ser infeliz, porque
pudiendo el ser humano vivir feliz con su esposa y sus hijos, busca otras veredas para ser infelices. O sea, cuando nosotros tenemos que entender que nuestra voluntad y seguir la voluntad de los otros no es buena, entonces tenemos que comprender. Dice el apóstol Pedro en el capítulo, segunda carta del apóstol Pedro 3:17: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No sea que arrastrado por la maldad de los hombres o la injusticia de los hombres, caigamos de nuestra firmeza. El apóstol Pedro está dando un consejo que es lo que nosotros podemos hacer. Hermanos, cuando el ser humano permite que lleguen esos dardos a nuestra vida, tenemos que ser inteligentes y darle un alto a esos. ¿Por qué? Porque cuando David reinaba, se levantó Absalón, su hijo. Pero, ¿y quiénes lo estaban aconsejando? El consejero de David, Ahitofel. Imagínense. Vemos esto cuando seguimos el rudimento de las personas. Empezamos. Y mientras Absalón, en 2 Samuel 15:12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Hermanos, vemos que conspiraron contra el propio rey David. ¿Cómo podían ellos evadir a Dios si David estaba guiado por la mano de Dios? Pero voy a esto, hermanos, que cuando nosotros seguimos la voluntad de otros, nos va mal. Cuando vemos la historia de estos hombres, cuando el consejero Ahitofel de David, en 2 Samuel 17:23, dice que este hombre, cuando dio el consejo que Absalón no quiso hacer, él se regresa a su casa, ordena su casa, ¿y qué hace? Se ahorca. Imagínense lo que está sucediendo alrededor del pensamiento de esta persona que ya no, su consejo no puede trascender y es consejero de David, que está en contra del rey. Y cuando sucede esto, él se encuentra vacío, se encuentra solo, y lo que hace es quitarse la vida. Eso es lo que pedía Elías también, un siervo de Dios. Mejor quítame la vida, lo más fácil. O sea, nosotros tenemos que luchar contra ello. ¿Y qué sucede con Absalón? Absalón también se metió en lo espeso de la encina y ahí queda colgado, y llega el general de David y lo mata. Bueno, ¿a dónde nos lleva a que nosotros sigamos el consejo de otros? ¿Qué nos hace hacer? Entonces, vemos, hermanos, que todos los que trazaron ese camino les fue mal. Entonces, la congregación de Dios tiene que caminar hoy rectamente. Amén. Y así fue la vida de Absalón y de Ahitofel, consejero de David. Pero vemos otra voluntad, hermanos, y podemos hablar de la voluntad de Dios infinidades. Y hay una voluntad que podemos ver, la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuándo sucede esto? Cuando vemos la historia de Abraham con Sara y Agar, la egipcia. Cuando vemos
Vemos que Dios le había dado una promesa a Abraham que había de dar un hijo. Y ellos, vean, en su propia opinión, creen que están haciendo la voluntad de Dios. Pero, ¿qué sucede después? Es un problema que realmente les causó muchos disgustos. Cuando vio que Agar se llegó a Abraham y empezó a tener ese hijo Ismael, Sara ya no era bien visto. Entonces tenían un problema que cuando ellos pensaron que estaban bien, estaban mal. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestras propias decisiones. Ni Abraham ni Sara de esa manera. ¿Por qué permite Dios esto? Es porque nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos de una manera tan sencilla la vida que parece que no nos va a acarrear un problema después. El problema de Ismael hasta hoy en día es el problema que tiene. Imagínense. Tan grande es la decisión que tomamos muchas veces que nuestros hijos puedan ser parte de amistades con otros, pero ahora ellos son enemigos en sí por una mala decisión de hace muchos años, hermanos. Y podemos ver ejemplos en la vida cuando la voluntad de Dios, le dijo un joven cuando llegó a Jesús: ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Todo esto lo he guardado, le dijo. Pero si quieres ser perfecto, le dijo, vende todo y sígueme. Entonces, hermanos, vea, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, nos encontramos que para nosotros es difícil, pero para Dios todo es posible. Entonces, la voluntad de Dios, ¿qué queremos hoy? Que le reconozcamos como Él es, como nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, pero que también le reconozcamos como tal. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el cielo se mueve a vuestro favor. Vemos a Moisés, le dijo Dios: háblele a la peña que estile agua, y va y le pega, ¿no? O sea, algo que realmente no debía hacer. Elías pidió que lloviese y llovió. Josué le dijo al sol: detente, y se detuvo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos va bien en la vida. Aunque muchos dicen que el camino de Dios es duro, y lo es. Porque la Biblia dice que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Hermanos, entonces la voluntad de Dios es que nosotros le adoremos, le exaltemos, como dice el Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. La voluntad de Dios es que nosotros no nos enredemos en este mundo. No nos confundamos, no obedezcamos la rama del mundo. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que solamente de esa manera vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no dice otra cosa, dice agradable y perfecta. O sea, cuando buscamos a Dios, todo es agradable, porque Dios te guarda, porque Dios te bendice, porque Dios te cuida, porque Dios bendice a tus hijos, Dios guarda a tus hijos, Dios da inteligencia a tus hijos. Hay oraciones, hermanos, hay oraciones que perduran. Oraciones de madres, de abuelas, que hoy dan frutos. Esas oraciones, cuando están dentro de la voluntad de Dios, esas oraciones resuenan y esas oraciones hacen efecto en los hijos, en los nietos, porque están bajo la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios,
nos va bien. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nos sentimos alegres, con paz, gozoso. Cuando la gente a veces llega a nuestro hogar, se sienta y dice, qué paz. Pero no es nuestra paz, es la paz de Dios. Es la voluntad de Dios. Porque Dios eso quiere, que nosotros tengamos paz en nuestras vidas. Por eso nos dice que nos limpiemos de la vieja levadura, para que seamos nueva masa en sus manos. Porque si empezamos con la vieja levadura de rencor, de malicia, de ira, o sea, eso no es paz en el hogar. Eso es tristeza, eso es frustraciones. Cuando queremos nosotros ser felices, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que seguir a Dios. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera, y el que en mí está, no recoge, desparrama. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que nos bendice. Entonces tenemos nosotros un Dios, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, siempre nos va a ir bien. No puede irnos mal cuando nosotros estamos bajo su voluntad. En Crónicas, 1 de Crónicas 15:16 dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos que resuenen y alcen la voz con alegría. Esa es la voluntad de Dios. Que el pueblo de Dios esté alegre, que el pueblo de Dios se goce, que el pueblo de Dios bendiga el nombre de Dios. Que le reconozcamos. Anteriormente predicaba que Él es nuestro pastor. Entonces quiere guiarnos, quiere conducirnos a buenos pastos, a pastos verdes, que tengamos buena agua, buenos pastos para estar en Él. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hermanos, vemos las cosas diferentes. No lo vemos como un mandato, lo vemos como una alegría, como un gozo que nos lleva a hacer las cosas bien, que nos lleva a hacer las cosas de una manera diferente a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y perfecta. Eso es lo que Dios hace. Entonces tenemos que ser alegres, porque Dios así lo quiere que nosotros seamos. Hermanos, fíjense que cuando el apóstol Pablo, Dios lo alcanza y cae ciego, la primera vez que dice el apóstol Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda frase que dice, ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta y la respuesta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Quién eres, Señor? Reconocer primero, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él en mi vida? ¿Por qué me guía? ¿Por qué me guío a través de Él? ¿Y qué quiere que haga? ¿Qué voluntad quiere que yo haga? Ya vimos que la nuestra se termina, ya vimos que la de los demás es un error, pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios en su misericordia nos ha guardado, porque dijo, Dios también es celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La voluntad de Dios. No te harás imágenes. Y también dice, no te enredes en el mundo. No hagas lo que el mundo hace. Tienes que estar alerta, despierto. Y por eso estamos aquí. Porque no somos una congregación elegido de santos, una congregación que estamos aprendiendo a caminar en Dios y que buscamos la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Estamos aquí por voluntad de Dios, porque Dios nos ha llamado y nos ha llamado a su justicia, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos en su camino. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, de esa manera
hemos visto este mensaje de la palabra de Dios. La voluntad tiene mucho que ver en nuestras vidas, hermanos, para conducirnos en el camino de Dios. No hay otra manera que buscar la voluntad de Dios. Nuestra voluntad siempre va a ser limitada. La voluntad de los demás nos va a llevar a un acto que nosotros no queremos hacer. Mucha gente está en la cárcel porque no quiere estar ahí, porque ni le tocaba estar ahí. Y muchos están muertos y ni les tocaba estar ahí. Nomás porque se dijo un amigo, súbete al carro, vámonos. Y no quería. Y no está hoy. Entonces, esa es la voluntad de los otros, nos llevan al fracaso. Hubo en el sur del país unos le llaman pues reservistas, son alguaciles, y iban a un pueblo y pues se paró un carro, le dijo, súbanse, pues ya vamos. Se suben, como al kilómetro se volcaron y se murieron todos. Entonces es cruel cuando no queremos cuando hacemos la voluntad de otro, ¿me entiende? O sea, cuando seguimos el consejo de otros, y muchos hermanos piden consejos de alguien que te va a dar un consejo equivocado. Vayamos a Dios, al mejor consejo de la palabra de Dios. Vayamos a Dios, al que quiere guiarnos, al que quiere conducirnos a delicados pastos, al que dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. A él busquemos, a él vayamos. Él nunca se equivoca, él siempre está a nuestro lado. Él siempre está antes que otro. Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Póngase sobre sus pies. Señor mío y Dios eterno, muchas gracias. Muchas gracias porque tú eres bueno. Hemos compartido el mensaje que tú quieres que veamos. Señor, toca los corazones, toca sus vidas y que analicemos cada minuto en la vida. Como dijo tu siervo Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a que traigamos al corazón sabiduría, porque este mundo no nos trae cosas buenas. Este mundo nos ofrece cosas extrañas, crueles, mentiras, falsedades. Señor, ayúdanos. Bendice los matrimonios, guarda la juventud, levanta a los ancianos, llénalos de bendición. ¿Quién como tú, oh Dios, que nos ha dado vida? Por eso te adoramos, porque tu voluntad es perfecta y en tu voluntad no hay excusa. Tú lo has hecho todo por nosotros. Has creado un mundo perfecto y el pecado lo arruinó. Mas sin embargo sigues manteniendo tu voluntad en nosotros. Al hombre le dijiste, no hagas esto, y lo hizo. Mas sin embargo tu gracia no se ha cortado de nosotros. Permítenos llegar a tu presencia, oh Dios, porque hoy en este mundo es cruel. En todas las cosas que miremos y hagamos, guíanos, Padre Santo. Habla a vuestros corazones, habla a vuestra conciencia, porque te necesitamos, oh Dios. Te necesitamos, Padre mío, más que nunca en la vida. Por eso tu palabra dice, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Porque este mundo lo está agobiando, porque se han unido en sus pensamientos.
Mas tu palabra dice para que nuestros pensamientos sean realizados por tu gracia, por tu Espíritu Santo, y que veamos cuál es la perfecta gracia de tu nombre. Mi Dios, muchas gracias, Padre bueno. Te adoramos. Bendice a tu pueblo. Derrama bendiciones sobre sus vidas, sobre sus hijos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Así dejamos el lugar a quien corresponde.